usted va a ser testigo de la celebración más importante del pueblo argentino. 17 de octubre. Es nuestro día de la lealtad peronista. Desde 1945, todos los años, los descamisados, los humildes de mi país, se congregan el 17 de octubre en la Plaza de Mayo, como aquella noche memorable, para ver y escuchar a Perón. Para mí, es un día de grandes emociones. Y aunque me propongo ser fuerte hasta el fin, nunca lo logro del todo. Bien, señora Eva Duarte de Perón, primera dama de la nación argentina. Día de la lealtad peronista. Sin duda es un nombre espléndido para una celebración. Gracias. Entiendo que tiene su origen en los días en los que fue detenido el entonces coronel Juan Domingo Perón, quien ya empezaba a ser una figura notoria entre los argentinos y por lo tanto molesto para las aspiraciones políticas de quienes en ese momento gobernaban. El coronel Perón ya había hecho un trabajo magnífico desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y había marcado el camino de lo que debe ser una política para el pueblo y no para la oligarquía. Entre el 13 y el 17 de octubre de 1945, la Argentina vivió sus horas más oscuras. Pero fue la fuerza del pueblo que logró salvar a su líder. Los descamisados marcharon desde todos los rincones del país pidiendo su libertad. Entonces supe que no estaba sola y que no lo estaría jamás. Ese es el momento de la consolidación de Juan Domingo Perón como líder político. Porque hasta entonces había sido un militar destacado con diversas funciones dentro del gobierno. Y fue en 1945, hace 4 años, Sí. cuando su figura entró en la contienda política. Esa noche del 17 de octubre fue su consagración. Recuerdo cuando le dijo a su gente: únanse, sean más hermanos que nunca. Y la Plaza de Mayo estalló en alegría, alegría de pueblo. Y comenzó entonces la campaña de Perón hacia la presidencia de Argentina. Sí, fue el candidato de los trabajadores, de los obreros, de los oprimidos. Fue a bordo de la locomotora La Descamisada que recorrimos juntos el interior del país. Era la primera vez que la señora de un candidato hacía campaña con él. Fueron días hermosos. Recibimos el amor de hombres y mujeres trabajadores. Y entonces Perón reafirmó su ideal de luchar sin cansancio para que en este país hubiera menos pobres y menos ricos. Menos pobres y menos ricos. Señora Eva Perón, ese interés suyo por lo que podríamos llamar la revolución surgió en usted con Perón. Hay algo que viene de mí. La indignación frente a la injusticia. Es un sentimiento que domina mi espíritu y mi vida. Pero debo decir que yo no soy nada más que una humilde mujer. Un gorrión más entre una bandada de gorriones. Pero él era y es ese cóndor que vuela alto, seguro entre las cumbres y muy cerca de Dios. Mire, Señor, si no fuese por Él, que descendió hacia mí y me enseñó a volar de otra manera, yo no hubiera podido contemplar jamás la maravillosa inmensidad de mi pueblo. De Perón aprendí a ver los caminos que nadie se anima a recorrer.
¿Y cuáles son esos caminos? Los caminos de la justicia. Lo que busca el general Perón es que todos los obreros ganen para vivir honradamente y que los patrones se conformen con ganar lo suficiente como para mantener la industria, progresar y vivir dignamente. Dignamente, pero no principescamente. Desearía que todo peronista se grabase esto en lo más íntimo de su alma. Nada de la oligarquía puede ser bueno. Y cuando hablo de oligarquía, me refiero a todos los que se oponen a Perón. Conservadores, radicales, socialistas y comunistas. Todos los que votaron por la Argentina del viejo régimen, oligárquico, entregador y vendepatria. Por afirmaciones como esa, a usted la han acusado de sectaria. Y me hace pensar también ¿no cree que un presidente tiene el deber de gobernar para todos, electores y opositores? Dice usted que se me ha acusado de sectaria. Sí, soy sectaria. Pero ¿podría alguien negarme ese derecho? ¿Podría negarse a los trabajadores el humilde privilegio de que yo esté más con ellos que con sus patrones? Mi sectarismo es un desagravio y una reparación. Durante un siglo los privilegiados fueron los explotadores de la clase obrera. Hace falta equilibrar eso con otro siglo en donde los privilegiados sean los trabajadores. Un tanto romántica esa forma de justicia, ¿no cree? O tal vez idealista. Sí, es idealista. Pero ya los cuerdos han hecho demasiado en la historia y por lo visto no nos han dejado un mundo muy agradable que digamos. Tal vez haya llegado el turno de los idealistas. Parecería que la suya, señora María Eva Duarte de Perón, es una historia soñada. Una mujer de provincia que vivió su niñez en medio de grandes privaciones, que viaja a la ciudad tras su sueño de ser actriz, y no solo lo logra, sino que además consigue estar al lado del hombre más poderoso de la nación. Cuando era niña, creía que había pobres como había pasto y que había ricos como había árboles. Pero un día oí por primera vez que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos, y aquella fue una revelación para mí. Ahora creo que la gente se acostumbra a la injusticia social desde los primeros años de vida, pero yo no he podido acostumbrarme. Sin embargo, le confieso que tampoco me imaginé que tendría un papel tan directo en la lucha de mi pueblo por la justicia social. Usted llegó a Buenos Aires a la edad de 15 años. Así es. Siguiendo su vocación de ser actriz, y logró actuar en teatro, en radionovelas y en algunas películas de cine. Y fue precisamente su participación en el mundo del espectáculo lo que le permitió conocer al entonces coronel Perón. ¿Azar o destino? No es el azar lo que pone a hombres y mujeres al frente de las grandes causas. ¿Y cuál es entonces su destino? Estar siempre al lado del querido general Perón, quien sueña, lucha y trabaja por la felicidad de los trabajadores argentinos. Y siguiendo ese destino, se convirtió en una figura relevante para el peronismo. Para muchos, por qué no decirlo, amenazante, a causa del poder que ha llegado a tener entre los peronistas. Es tanta su influencia que algunos incluso han llegado a decir que su matrimonio con el general Perón es un matrimonio político. Nos casamos porque nos quisimos, y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. De distinta manera buscábamos lo mismo, él sabiendo muy bien lo que quería, y yo tan solo presintiéndolo, él con su inteligencia y yo con el corazón, él preparado para la lucha,
y yo dispuesta a todo sin saberlo nada. Él culto y yo sencilla. Él enorme y yo pequeña. Él maestro y yo alumna. Él la figura y yo la sombra. Él seguro de sí mismo y yo tan solo segura de él. La historiadora argentina Noemí Castiñeira, estudiosa de su vida, dice lo siguiente: si el coronel es un hombre atípico, la mujer que está a su lado lo es aún más. Había decidido estar junto a un hombre, no detrás de él. Le voy a decir una cosa. Yo pude haber sido como una primera dama como otras, pero le debo confesar que hay una doble personalidad que habita en mí. Una es Eva Perón, la mujer del presidente. Es un papel sencillo, ¿sabe? Trabajar de los días de fiesta, recibir honores, engalanarse. La otra es Evita, la mujer del líder de un pueblo que ha depositado en él toda su fe, su esperanza y su amor. De Eva Perón no interesa que hablemos. Hablemos de Evita entonces. Solamente los descamisados aprendieron a llamarme así. Es mi nombre de pueblo. Mire, señor, cuando un pibe me llama Evita, me siento la madre de todos los pibes, de los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita, me siento compañera de todos los hombres que trabajan en mi país. Y cuando una mujer de mi patria me dice Evita, me siento hermana de ella y de todas las mujeres de la humanidad. De alguna forma, me siento responsable de todos los humildes, como si fuera la madre de todos, la protectora de los pobres. ¿Protectora o populista? Mire, señor, no se olvide que yo soy nada más que una humilde mujer, y todo lo que hago lo hago por amor a la justicia. Cuando elegí ser Evita, elegí el camino del pueblo. Y en ese camino que usted ha elegido, sé que hay una obra en la que usted ha puesto su mayor energía, la fundación que lleva su nombre. Allí también ha querido diferenciarse de las damas de la beneficencia. ¿Quiere que le diga la verdad? Las obras de asistencia social que las damas construyeron en la vieja Argentina fueron pensadas por gentes que siempre ignoraron la vida de los pobres. Las crearon por una necesidad propia de reconciliarse con su conciencia y ganarse el cielo. De niña yo recibí lo que les sobraba a estas señoras. Y así comprendí que la limosna no es nada más que la ostentación de la riqueza y el poder para humillar a los humildes. Lo que yo hago no tiene nada que ver con la caridad. Es justicia. La han criticado porque en las obras que forman parte de su fundación, como hospitales, escuelas, hogares para ancianos y hogares de paso para niños, hay un lujo excesivo, o por lo menos innecesario. ¿Eso es cierto? ¿Hay lujo en esos lugares? ¿Lujo o dignidad? Lo único que yo hago es devolverle a los pobres lo que todos los demás les debemos, porque se lo hemos quitado injustamente. En mis escuelas, hogares y hospitales, ningún descamisado debe sentirse pobre. Y siendo usted, como usted misma lo ha dicho, nada más que una humilde mujer, ¿se ha encargado de tender un puente entre los pobres y el gobierno? Sí, porque yo conozco esa realidad y nunca dejé que me arranquen el alma que traje de la calle. Y la verdad de la calle es fundamental para cualquier gobernante que pretenda llamarse democrático. Pero los poderosos de la vieja Argentina
no han hecho más que ver en la pobreza un espectáculo pintoresco. Y esto me parece la expresión más sórdida y perversa del egoísmo de los ricos. Usted ha declarado que el peronismo tiene tres grandes enemigos: Así es. la oligarquía, las altas jerarquías militares y el clero. Si algo tengo que reprocharle a las altas jerarquías militares y clericales, es precisamente su frialdad y su indiferencia frente al drama de mi pueblo. Y por eso, porque sigo pensando y sintiendo como pueblo, es que no he podido vencer el resentimiento, como dicen algunos, con la oligarquía que nos explotó, y ni quiero vencerlo. ¿Y cómo se entiende ese resentimiento y esa distancia en el caso del clero en una mujer que se dice cristiana? Sí, yo soy y me siento cristiana, soy católica, pero no comprendo que la religión de Cristo sea compatible con el privilegio y la oligarquía. El clero de los nuevos tiempos debe convertirse al cristianismo, vivir con el pueblo, sentir y sufrir con el pueblo como lo hacía Cristo. Pero muchas veces, para desgracia de la fe, el clero ha predicado una resignación estúpida de los pobres, que no comprendo cómo puede ser compatible con la dignidad humana, ni con la sed de justicia que se canta en el Evangelio. Para mí la religión no es, como se ha dicho muchas veces, el opio del pueblo. Debe ser liberación. Señora Eva Perón, mire, este año se firmó una reforma a la Constitución argentina que, entre otras cosas, permite la reelección presidencial. ¿Aspira el general Perón a permanecer en el poder? Porque de ser así, esta podría ser una forma de empezar a convertirse en dictador. Esa reforma lo que busca es que la Constitución argentina contenga los principios básicos del peronismo, para que seamos al fin una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Ningún gobernador podrá ser un dictador mientras cuente con el apoyo, por no decir el amor, de su pueblo. También este año se creó el Partido Peronista Femenino, del cual usted fue nombrada presidenta. Sí. Un paso importante que se suma a la aprobación del voto femenino que se dio hace 2 años aquí en Argentina. Así es, señor. Sin embargo, el movimiento que usted lidera ha sido criticado por estar ligado a la doctrina de un hombre y no a la lucha por los derechos de las mujeres. De la misma manera que una mujer alcanza la gloria y se salva de la soledad por entregarse por amor a un hombre, ningún movimiento feminista alcanzará la gloria ni la eternidad si no se entregan a la causa de un hombre. Lo importante es que la causa y el hombre sean dignos de recibir esa entrega total. A pesar de haber luchado por el voto femenino, la suya parece una postura antifeminista. Es que las mujeres que han orientado los movimientos feministas parecen estar dominadas por un despecho de no haber nacido hombres, en lugar de sentirse orgullosas de ser mujeres. Y yo no me siento dispuesta a emparecerme a ellas. He luchado por el voto femenino, sí, porque considero que es una herramienta muy poderosa para conquistar nuestros derechos. O mejor dicho, el gran derecho de ser simplemente mujeres, para poder cumplir así la misión que tenemos en la humanidad. ¿Y cuál es esa misión que tienen las mujeres en la humanidad? Nacimos para construir hogares, no para la calle. Claro que dentro de los hogares tampoco estamos completas. La madre de familia es el único trabajador que no conoce ni salario, ni límite de jornada, ni domingos, ni vacaciones. Y todo eso que así aprendimos de niñas,
pertenece a la esfera del amor. Y lo malo es que muchas veces el amor desaparece en los hogares. Es entonces cuando pasa a ser trabajo forzado. Bajo esa perspectiva, entonces, ¿cuál es el papel del movimiento político femenino si el lugar de la mujer es el hogar? Más que una acción política, el movimiento femenino tiene que desenvolver una acción social. Porque precisamente la acción social es lo que las mujeres llevamos en la sangre. ¿Y por qué no? También aspirar a estar en el gobierno, pero sin masculinizarnos. Porque el mundo actual padece de una gran ausencia, la de la mujer. Todo, absolutamente todo en este mundo contemporáneo fue hecho según la medida del hombre. Se nos acaba el tiempo de esta conversación, señora Evita Perón, pero a usted la espera una gran multitud para celebrar el Día de la Lealtad Peronista. A mí no, al verdadero líder, el general Perón. Al líder y a Evita, sin duda. Déjeme decirle que con todo esto que hemos hablado acerca de cómo usted piensa y siente, podría escribir un libro. ¿No lo ha pensado? Sí. Debería estar escrito con el corazón, como todo lo que hago por mis descamisados y por el general Perón. Podría llamarse La razón de mi vida. ¿Qué le parece? Un buen título para pasar a la historia. Gracias. Pero bueno, es inevitable pensar que a todo tiempo de gloria como este que usted vive, Eva Perón, en cualquier momento le llega su final. ¿Cómo le gustaría ser recordada? Quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que de ella se diga, hubo, al lado de Perón, una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en realidades. Y me sentiría debidamente, sobradamente compensada, si la nota terminase de esta manera. De aquella mujer, solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita.